Como compartimos hace unos minutos ya, el precandidato presidencial Yamandu Orsi lanzó su candidatura para las internas del 30 de junio. En ese acto, realizado en La Teja, pudo verse una miríada de listas que lo apoyan. Una de esas agrupaciones es La Patriada, un agrupamiento de dirigentes y militantes políticos provenientes de otras fuerzas políticas que hoy encuentran su lugar en ese espacio y que se fueron muchos y muchas de ellas a caballo. Así estaban en la Plaza Lafone, y uno de los integrantes de La Patriada es el doctor Alberto Scavarelli, con quien ya hemos conversado en otras ocasiones, que fuera prosecretario de la presidencia en el segundo mandato de Julio María Sanguinetti, luego diputado del Partido Colorado. En 2015 asumió al frente de la Oficina Nacional de Servicio Civil, fue presidente de la Junta Nacional para las Drogas entre 1994 y 2000 y presidió también los organismos de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, OEA, para la lucha contra la droga y el crimen organizado. Actualmente es el secretario general de La Patriada y está en comunicación esta mañana con nosotros, cosa que mucho agradecemos. Scavarelli, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias por este tiempo y gracias por esa presentación. En un momento tan especial, ¿no? Pero realmente el agradecido soy yo. Bueno, y vamos a ir un poquito más atrás, vamos a arrancar en el sábado. ¿Qué le dejó el discurso del presidente, la presentación ante el Parlamento allí, con este discurso que de alguna manera estábamos analizando? De alguna manera no, estábamos analizando con el sociólogo Eduardo Botinelli, pero ¿cuál es su mirada desde la política? Bueno, en realidad menos sorpresa, porque en realidad la presentación personal de un presidente, ustedes se acuerdan que este informe se puede hacer incluso por escrito, pero cuando el presidente de la calle Pou hace una presentación pública, es una puesta en escena, ¿verdad? Él ha cuidado meticulosamente todas sus salidas públicas, claro, a veces con mayor éxito, menos éxito, como se sucede en la vida. Pero está claro que detrás de lo que expresó hay un larguísimo trabajo de marketing político, para hablar de este modo, ¿verdad? Y obviamente yo no esperé en ningún momento autocrítica, y mucho menos profunda. Es decir, hizo un balance, y en el balance es como para pedir un crédito bancario, en el que se trata de poner lo mejor posible, ¿no? Y los pasivos, tenerlo lo más abajo posible o como licuable. Evidentemente, yo creo que sí lo más importante... A ver, tenemos un problema allí en la... Objetivo, que no es fácil. Scavarelli. Es muy importante en relación positiva con los... A ver, doctor, a ver si me está escuchando allí. A ver si podemos cortar, Liber, y retomamos la comunicación, porque se nos está entrecortando y no nos escucha el doctor Scavarelli, y es una pena, porque realmente a los ruidos que teníamos en un primer momento se sumó ahora una distorsión que no nos permitía compartir de buena forma la comunicación. A ver si logramos allí ponernos, mientras voy saludando a todos los oyentes que nos están escribiendo. Muchos reclaman que los leamos, pero bueno, no nos da el tiempo, ¿no? Bueno, las disculpas del caso para todas y todos, como para Julio César, Daniel, Grande Liber, nos dice por allí Héctor, Darío de Solimar, Gloria de Nuevo Centro, que también hace algunas consideraciones, Diego, Miriam Guerrero, Julián, Gabriel, Mari de Punta Gorda, Cristina y Miguel, Carmen, y seguimos, pero ya tenemos nuevamente al doctor Scavarelli en línea. ¿Está por allí? Sí. Sí. Bueno, las disculpas del caso, pero se había distorsionado muchísimo. Me da un poco de emoción, está muy bien esto. Sí, expectativa y emoción. No, decía yo que creo que más o menos quedé por ahí, que en realidad uno podría esperar un criterio no de autocrítica, pero por lo menos de somera explicación. Yo creo que no hace bien a un Estado de la Nación, que es en lo que se trata de los 1 de marzo, es no decir la totalidad del panorama. Pero bueno, vuelvo a decirlo, lamentablemente esto es así, otros presidentes lo han hecho, quizás con un tono más
concreto de la realidad. Pero el otro tema que me parece realmente importante y que es el que me preocupa hacia el futuro, sinceramente. Ajá. La construcción de esto, como se da a llamar ahora, de este relato, me instala más en la enorme preocupación que tengo en materia de la transición, que tendrá que esperarse necesariamente dentro de unos meses rumbo a un nuevo gobierno electo en octubre, o puede ser noviembre, pero electo a fines de este año, ¿no? Una de las cosas más complejas es la transición, que depende de la completud del informe que haga el gobierno saliente al equipo entrante, en esos meses que parecen muchos, pero que son, créanme, porque la viví más de una vez, son impresionantemente cortos y dependen enormemente de la buena fe de que uno se puede ir enterando. Está claro que hay operadores políticos en muchas áreas de gobierno, de la oposición o del que gane la elección, pero la realidad también es que hay cosas que están muy complejas o mimetizadas de encontrar. Por eso uno de los propósitos que tenemos en la Patriada es preparar una especie de manual para la transición desde la experiencia de algunos de nosotros, no para hacerlo a nosotros, por supuesto, eso lo decide el presidente electo, claro, pero sí para tener algunas líneas matrices de cómo hacerlo, cosa que en el país no se ha hecho, o por lo menos no matrizada, me refiero, porque ahí va a estar el gran secreto, porque la realidad empieza el 2 de marzo, cuando el presidente se instaló, está solo en su sillón con los ministros que van enterándose de lo que hay, y empiezan a venir en la primera semana con la contrastación entre la teoría y la realidad. Yo no conozco, y redondeo este concepto, no conozco de todas las que he hecho una transición como las que hizo Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez, cosa que quizás la gente no conozca, no solo hizo el informe que éticamente él estaba orientado a generar para el gobierno que seguía, ya sabiendo que la elección estaba perdida, porque ya estaba un resultado allí y no estaba perdida todavía en noviembre, pero sabíamos que había habido un resultado que se estaba acumulando. Cuando se da el resultado de la elección, bueno, él nos ordena a los que estábamos a determinado nivel de gobierno, no solo el estado de situación, sino que dijéramos, escuchen bien esto, ¿qué veíamos como temas principales en nuestras áreas de conocimiento y gobierno para los primeros 6 meses del gobierno que seguía? Yo nunca lo vi hacer. Y tuvimos que esmerarnos, porque además Tabaré leía todo, no podía pasar nada que él no aprobara, de este tipo, y le entregó al gobierno entrante lo que yo nunca vi, una especie de guía para los temas centrales, construido desde quienes estábamos en cada lugar, construido, créanme, con absoluta sinceridad, indicando qué nos preocupaba para el semestre. Imagínense sentarse a comenzar un gobierno, uno estar en el despacho que le tocó y tener arriba de la mesa un informe que uno no le puede mentir porque después la realidad lo coteja, diciendo que eran los temas centrales. Bueno, no sueño en una transición de ese tipo, ojalá me equivoque, y eso va a tener, es un enorme desafío para la rapidez de la concreción de los proyectos del próximo gobierno, ¿no? Hoy en la presentación decíamos, bueno, de su trabajo en la lucha contra las drogas y el crimen organizado. Ese ha sido el tema de la seguridad, un tema que ha atravesado las campañas y los gobiernos últimos, con un aparente agravamiento de las situaciones que hacen a la seguridad, a la introducción del narcotráfico, a cómo la sociedad, como cualquier otra sociedad, va permeando esa realidad preocupante. ¿Cómo la ve usted con la experiencia que tiene en el tema? Mire, yo creo que el mundo se nos metió por la ventana, por la puerta de adelante, la de atrás, por el altillo, y lo que tiempo atrás, a mí no me gusta autocitarme, pero yo vengo sosteniendo esta realidad de hoy desde el año 96, cuando asumí estos puestos en el exterior y empecé a recorrer literalmente el mundo con esto, pero sobre todo Centroamérica y Latinoamérica. Cuando empezamos a advertir, y lo dijimos, está en nuestra presentación en la Cámara de Representantes,
lo escribimos, en fin. Realmente estamos viviendo una etapa que el Uruguay no había conocido, donde las reglas han cambiado, la gente dice se han perdido los valores, no, es mucho peor que eso, han cambiado los valores en determinados ámbitos de la sociedad, algunos con carácter lamentable y tristemente, porque para quienes nos sentimos humanistas es terrible tener que decirlo, pero hay gente que ya está en una postura de mental, incluso de deterioro de conducta, que lo torna prácticamente irrecuperable. Hay un puñado muy duro. Yo comparto con Mujica, con el que ayer tuve una preciosa charla, nuevamente con él y con Lucía. Yo comparto con Lucía lo que en el mundo de quienes estamos en estos temas sostenemos. Uno no puede contar la táctica y la estrategia frente a un delito, que muchos de ellos son organizados o son asociaciones para delinquir, pero ya no es el delincuente solo que se le ocurre mañana voy a hacer tal cosa con dos más, medio improvisado. No estamos. Uruguay hoy ha perdido absolutamente el prestigio internacional, doy fe, puedo demostrarlo, en el sentido de que desde que están entrando toneladas de cocaína en Europa, el mundo empezó a vernos como un puerto sucio, un país no confiable, un país que dice, tengo un solo escáner, pero la parte de abajo no se ve. Hemos descubierto una nueva en la hidrovía, un método maravilloso para los narcotraficantes, de llevar la cocaína escondida entre el grano y pasarlo a los buques porque transatlánticos porque nadie los controla. Estamos en un problema muy serio y yo creo que lo que hizo Mujica en el periodo de la transición, que tuve el honor de integrar, donde estaba mi amigo Bonó, estaba toda la barra, que cada día lo extraño más, a pesar de que en ese tiempo estábamos en partidos diferentes, pero yo almorzaba una vez por mes, siempre con Bonomi, públicamente, porque fue una experiencia preciosa. Pero lo que decía es que está claro que para todo esto, un dato que me parece una esperanza. Uruguay quedó instalado en el periodo anterior a este con una capacidad policial en lo que tiene que ver a métodos, implementación de equipos, armamento, muy poderosa como para poder hacer frente al delito con una dirección correcta y con algo que es vital, que es la inteligencia policial y la cooperación internacional. Yo digo, no doy más pasos que esto, pero me gustó aquella experiencia donde se convocó a la gente que tenía que ver, no por los líderes políticos, a los efectos de intercambiar. Pero está claro que en esto se planifica y se actúa y se cuentan los resultados, pero todos tenemos una idea de esto. Yo ahora estoy viajando entre unos días por estos temas, al exterior, estoy yendo a Colombia, pero a lo que voy es de que me parece muy importante que haya conceptos de toma de conciencia del peligro, porque ya no estamos en una situación de riesgo, estamos en una situación de peligro, y es verdad lo que dijo Orsi anoche. Todos sentimos de noche tiroteos. Yo, la verdad, no los había sentido nunca de esta intensidad. Y bueno, y uno piensa en el tiroteo y piensa en la bala perdida, y tiene que pensar que los muchachos, que los chiquilines no estén al frente de su casa por el riesgo de una bala perdida, que hoy atraviesa cientos de metros con capacidad mortal. Por eso digo, es otro país que tenemos que tratar de recuperar al estado anterior, ¿no? Para mejorarlo, pero hay que dar, primero que nada, un paso de reconstrucción de nuestras capacidades de seguridad. Mencionaba justamente un aspecto del discurso de ayer de Yamandu Orsi. ¿Cuáles son los otros temas que le pareció que podían ser un acierto para un próximo gobierno? Bueno, yo creo que hay un capital. A ver, más allá de la amistad y de lo político, yo trato siempre, creo que muchos lo hacemos, no es un mérito, es simplemente un estilo de ver las cosas, de elegir a la persona que pensamos y tenemos la convicción analizada, que es mejor para el tiempo que nos va a tocar vivir, ¿verdad? Hoy es muy fácil, es muy fácil saber que es dificilísimo, mejor dicho, prever el tiempo futuro. Yo estoy conectado con organismos internacionales, felizmente tengo una información bastante interesante de algunos amigos que mantengo y he recorrido, y hasta el periodo pasado, que por ejemplo por Tabaré, tuve el honor de ir a la OCDE por todos los temas,
vinculados a la OCDE, en fin. El tema concreto es que yo lo primero que veo es la persona que va a ser el protagonista para conducir los próximos 5 años, y qué veo como dificultad para los próximos 5 años y quién puede testimoniarlo. Lo dije públicamente cuando Tabaré me invitó, por qué razón yo apoyaba a Tabaré, y hoy me siento humildemente en el rol de cuidar su legado, que no debemos perder de vista por los logros históricos que él tuvo. Pero me parece que la primera condición es que Yamandú reúne el estilo para poder hacer bien las cosas, muy bien. Tiene capacidad de diálogo, sabe cuando el diálogo ya está pronto o liquidado, con esperanza o sin esperanza, con resultados o sin resultados, y sabe tomar determinaciones. Pero además, estoy convencido de que va a tener una enorme capacidad de saber rodear. Y un presidente es la sumatoria de algunos factores. El equipo, que tiene que ser muy franco, muy sincero, que no le diga lo que quiere escuchar, o peor aún, que le digan lo que el equipo cree que al presidente le puede gustar. Primero la franqueza, la sinceridad de la información, el análisis objetivo, más que cuidar su propio prestigio como ministro o responsable de gobierno, como imagen ante el presidente. Y la segunda es que una vez escuchado, tenga conexión con la sociedad civil sobre la que va a recaer la medida que va a adoptar. Esa, como yo suelo decir en algunas charlas, la tardecita de un presidente, cuando entre los grises tiene que elegir el más luminoso. Bueno, eso yo creo que esa es la gran virtud de Yamandú, y creo que además es plenamente consciente de esto, y le tiene, esto que voy a decir, se me ocurre ahora, pero el poder es como el vidrio, es como el cristal. Uno tiene que trabajarlo con dedicación, pero con mucho cuidado. Y creo que él le tiene el respeto al poder, que a veces no veo en otras personas, porque el poder es justamente una situación de ubicación y de decisión delicadísima que un presidente le insume las 24 horas del día, aunque se vaya a dormir porque el teléfono suena, y los 5 días, los 5 años que le toque de mandato. Medidas concretas, obviamente el inventario creo que nos sale del corazón. Ahora, solo digo que otra de las cosas que la patria está para preparar después de la interna es lo que llamo el manual de la transición, y el otro es un plan de gestión de los primeros 5 meses con 6 o 7 temas bien estudiados para que vayan en paralelo a la elaboración del presupuesto. Un tiempo que es tan complicado, tan negociado, pero el gobierno tiene que tener algunos temas, un puñado, totalmente estudiados como más para ponerlos en práctica. Muchos se pueden hacer por decreto, no necesitan ley, y otros directamente con proyectos de ley concretos, ¿no? Muchísimas gracias por estos minutos. Esta charla, por su parte, estuvo llena de metáforas. Asumo que le gusta mucho la literatura, tal vez hasta la poesía. No le entendí, perdón. Digo que la charla estuvo llena de metáforas, de donde colijo que le gusta mucho la literatura también, seguramente. Pero sí, qué sé yo. Yo creo que lo tenemos en común con algunos. Álvaro García es uno de ellos. En las épocas muy jóvenes dedicábamos a escribir canciones y estábamos en la tele. No, yo creo, yo tengo como Benedetti, obviamente, allá abajo y él allá arriba, un enorme respeto por las palabras, ¿no? Es decir, a mí me parece que siempre hay lugar para que uno diga las cosas con cierto cuidado, sin dejar de decir lo que hay que decir. Tengo el propósito, no siempre lo logro. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Y menos en política, ¿no? No, menos. Pero en política da mucho resultado, a mí, por mi modo de ser, ¿no? Da mucho resultado la visión positiva sin edulcorante de la realidad. Y al mismo tiempo, como me ha tocado decir cuando anuncié que venían los sicarios, que los jueces y los fiscales iban a tener durísimos problemas de vida, y a lo que me refiero es que uno puede mostrar esas dificultades, pero al mismo tiempo tener alguna especie de plan, como usted decía, para enfrentar esa realidad. Creo que, termino diciendo, si Uruguay no puede con estos temas, difícilmente hay otro país que pueda.
tenemos todas las condiciones para salir adelante por una conducción de gobierno maduro, que me temo que en este hemos tenido un poco de exceso de adolescencia, con respeto a los adolescentes, por supuesto. Doctor Alberto Schiavarelli, muchísimas gracias por esta charla esta mañana aquí en Info 24. Nos reencontraremos dentro de muy poco, seguramente. Cuando ustedes dispongan, gracias por este tiempo. Muchas gracias. Info 24, la actualidad que nos mueve.